Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con la clase de radiología ósea y las marcaciones. Nos quedamos con las marcaciones de cráneo, no vimos todas, y vamos a recordar lo que era o lo que es una platibacia o una impresión basilar o invaginación basilar. Y en realidad la invaginación basilar, para que quede un poco más claro, es una malformación de la unión cráneo-cervical. En este caso, este tipo de malformación puede ser o casos aislados o puede estar relacionado con múltiples síndromes sistémicos de varios órganos. Normalmente la impresión basilar lo que produce es una disminución en el calibre del foramen occipital y puede eh, generar una compresión del bulbo raquídeo y de la médula, pero por culpa del odontoides, ya que el ápex tiende a ser superior, subir y sobrepasar esta línea y generar ahí problemas. Puede que tengamos dos tipos, la simple y la asociada a una dislocación o a una fractura atlantoaxial. Algunos ejemplos, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down pueden presentar esto ya que no presentan el ligamento transverso del atlas. Tenemos síndrome de Chirai, que es cuando tenemos herniación o protusión de las amígdalas cerebelosas y eso puede producir una serie de síntomas como cefalea por esfuerzo, dolor de cuello, ataxia, tipos de parestesias y a veces también mal funcionamiento de los nervios craneales. Y bueno, esto es en general lo que es una platibacia, bueno, lo que es una, eh, una impresión basilar o una invaginación basilar, que también tiende a reblandecerse lo que es la base del cráneo, la parte basilar, y por eso sube el axis, el apex del odontoides y entra sobre este canal. Muy bien. Pues vamos a continuar con la exposición. Déjenme, comparto. Aquí está. Continuamos con las marcaciones de cráneo. Vámonos ahora con las que faltan. Recordando que todas estas marcaciones nos van a ayudar para, pues, lo que habíamos dicho, una invaginación basilar. La línea digástrica. Esta la vamos a hacer con una proyección de una transoral o APOM, como se le conoce. Y bueno, se realiza una proyección transoral. Vamos a localizar las correderas mediales de lo que es las mastoides, de la apófisis mastoides. Aquí está la apófisis mastoides. Y aquí encontramos la corredera. Y esta corredera lo que vamos a hacer es trazar una línea. Vamos a unir este punto con este punto, una línea que una la línea digástrica, o se llama línea bidigástrica, y ahí listo, la tenemos. Bien, aquí vemos la apófisis mastoides, el proceso de la mastoides, aquí está el otro, no se alcanza a ver todo, pero sí podemos localizar la corredera de la mastoides. Unimos punto 1 con el punto 2, hacemos la línea, y ¿qué es lo que tenemos que ver? El odontoides tiene que quedar por debajo de esta línea. Si la sobrepasa, tenemos que medirla. Una medida normal es de 11 milímetros, pero podemos ir desde 1 milímetro hasta 21. Siempre y cuando sobrepase esta línea digástrica, el odontoides tenemos que medirlo. La importancia clínica, como dijimos, una impresión basilar. Vamos a ver el índice de altura de Claus, muy sencillo. Vamos a hacerla en una lateral de cráneo o lateral cervical. Y lo que tenemos que hacer es marcar dos líneas. La línea 1 va a ir desde la clinoides anterior de la silla turca hasta el borde anterior de la protuberancia occipital interna. Aquí. Aquí tenemos el borde del occipital de la protuberancia externa y aquí estaría la interna. Si seguimos toda la parte del diploide, aquí vemos cómo se hace la protuberancia y ahí lo tenemos que colocar. Continuamos. La segunda línea se va a realizar en lo que es el odontoides, en el ápex.
Y tenemos que medir la distancia que hay entre la línea 1 y la línea 2, este que está aquí. Y lo que tenemos que encontrar es que normalmente, por ejemplo, aquí lo vemos, más fácil. Aquí está el ápex, podemos dibujar el odontoides de esta forma. Aquí está el ápex, tubérculo anterior, tenemos del atlas el tubérculo posterior. Y bueno, la clinoides anterior. Y aquí tenemos protuberancia occipital interna. Medimos esta altura. Importancia clínica. Bueno, normalmente esto tiene que medir entre 40 y 41 milímetros, aunque tenemos una medida mínima de 30 milímetros. Si tenemos una menor a 30 milímetros, es indicativo de impresión o invaginación basilar. Ahora vamos con la línea y el ángulo de Bogart. La línea y el ángulo de Bogart se van a tomar en una proyección lateral de cráneo o cervical. La línea de Bogart. Esta se va a extender desde el nasion o la unión nasofrontal hasta el borde posterior del foramen magno. Es una sola línea. Y aquí lo que tenemos que hallar, mira, aquí la vemos, el nasion al borde posterior del foramen magno. Bien, la línea normalmente debe de localizarse debajo, o el bastion tiene que localizarse debajo de esta línea. Aquí tenemos el bastion y se localiza debajo de esta línea. Igual aquí, si seguimos la clinoides posterior, aquí tenemos el bastion y se localiza debajo de esta línea. La importancia clínica es que si encontramos el bastion por superior a esta línea, es una posible invaginación basilar. Y ahora el ángulo de Bogart. Vamos a marcar dos líneas. La primera línea es una línea horizontal que va desde el borde posterior del bastion al borde posterior del foramen magno. Posteriormente realizamos otra que va a ir del borde posterior del bastion a la clinoides posterior de la silla turca. Y aquí lo tenemos representado en la radiografía. Borde posterior del foramen magno, al borde posterior del bastion, al borde posterior del foramen magno. Borde posterior del bastion, al lo que es la clinoides posterior, en su borde posterior. Y vamos a tomar el ángulo interno. Bien, los valores normales del ángulo de Bogart va a una medida de 122 grados y oscila entre 119 a 135. Una medida mayor es anormal. Y ya sabemos que es una invaginación basilar, posible invaginación. Y ahora vamos con uno que está muy padre, que es de relación normal de los segmentos atlanto-occipital, o también se le conoce como método de Powers. El método de Powers, lo que vamos a hacer en una proyección lateral de cráneo, vamos a tener dos líneas y 4 puntos, el punto C, el punto B, el punto A y el punto O. En este caso, la primera línea, vamos a tener que se extiende desde el borde posterior del bastion, que va a ser el punto B, al tubérculo posterior de C1, que es el punto C. B de bastion y C podemos hacer la memotecnia de que es el tubérculo posterior de C1. Y la segunda vamos a tener el O y la A. Esta parte se va a extender desde el borde posterior de lo que es el occipito del foramen magno al tubérculo anterior de C1. Entonces vamos a tener que estas líneas se cruzan y se ven algo así. Tubérculo anterior, tubérculo posterior. Borde posterior del foramen magno y aquí tenemos el bastion. Tenemos que medirlos y se va a hacer la siguiente fórmula. Sacamos las mediciones, va a ser B por C entre O por A. B de bastion, C de arco posterior de C1, O de lo que es la parte posterior del foramen magno y A del arco anterior de C1 o tubérculo anterior. Más bien el tubérculo anterior. Y una vez que saquemos el resultado, lo normal es de 0.77, pero tenemos un promedio de más o menos 0.09, entonces el rango es de 0.68 a 0.86. Ese es el rango que tenemos.
Y la importancia clínica es para valorar una luxación o dislocación atlanto-occipital o atlantoaxioidea y una fractura. Y bien, hasta ahí vamos a dejarle porque ya viene la parte cervical y con esto terminaríamos lo que es la parte de las marcaciones de cráneo. Muchas gracias.